Decenas de jefes de Estado y de Gobierno y también representantes internacionales asisten el día de hoy a los actos conmemorativos del centenario de la Primera Guerra Mundial que se va a llevar a cabo en Lieja, en Bélgica. El presidente de Francia, el primer ministro británico, el rey Felipe de España y los duques de Cambridge son algunos de los asistentes a este evento. Tras el recibimiento oficial, los invitados se desplazaron al Memorial de Cointe, donde se guardó un minuto de silencio por los caídos en la Primera Guerra Mundial. Nuestra corresponsal en París, Diana Jayón, nos trae la información. Diana. Así es, compañeros, reciban un cordial saludo desde París. Hoy una fecha muy importante, no solamente para Europa, para el mundo entero. Se conmemora el comienzo de la Primera Guerra Mundial. 1914 a 1918 se llevó a cabo la denominada Gran Guerra. Recordemos, importante en Bélgica, donde hoy se ha llevado a cabo ese emotivo homenaje, el país por donde comenzó la invasión alemana. Un país que hasta entonces, en medio de las discusiones y de los primeros encuentros entre los países que empezaron esta disputa, se había dicho o se había decretado neutro. Y ha sido acá donde el presidente François Hollande ha sido el delegado para comenzar, para abrir este homenaje con un emotivo discurso. Ha hecho un llamado a la paz, un llamado muy importante, y citando los conflictos que en este momento acusan y fijan los ojos del mundo sobre ellos, y tienen que ver con Siria, con Ucrania y por supuesto el conflicto en la Franja de Gaza. Yo los invito a que escuchen estas emotivas palabras del presidente de la República de Francia, François Hollande. Aprovecho esta ocasión para enviar un mensaje de paz y afirmarla como una voluntad. He evocado la neutralidad, algunas veces ridiculizada, de Bélgica. La neutralidad no es cuestionada. ¿Cómo permanecer neutro cuando hay un pueblo no lejano a Europa que se encuentra luchando por sus derechos y por su integridad territorial? ¿Cómo permanecer neutro cuando un avión civil es derribado en Ucrania? ¿Cómo permanecer neutro delante de la masacre de la población civil como en Irak o como en Siria? Y es que esta guerra, la Primera Guerra Mundial, fue denominada o ha sido denominada a través de la historia la Gran Guerra. Duró 4 años, de 1914 a 1918, y yo los invito a que conozcamos un poco de la historia de el primer conflicto mundial bélico del siglo XX. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue una guerra focalizada principalmente en Europa, pero en la que intervinieron países de los 5 continentes. Al inicio de este conflicto bélico, el mundo ignoraba el capítulo de sangre y terror que estaba por escribirse. 4 años habría de durar el baño de sangre en el que perdieron la vida más de 9 millones de combatientes, una cifra muy elevada dada la sofisticación y tecnología con la que se contaba en la época. En la guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en 2 grandes alianzas. Por un lado se encontraba la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y el Austrohúngaro. Por otro lado, se encontraba la Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Las 2 alianzas sufrieron cambios y fueron varias las naciones que acabarían ingresando a las filas de uno u otro bando según avanzaba la guerra. Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos se unieron a la Triple Alianza, mientras que el Imperio Otomano y Búlgaro se unieron a las potencias centrales. Tras una gran ofensiva alemana a principios de 1918 a lo largo de todo el frente occidental, los aliados hicieron retroceder a los alemanes en una serie de exitosas ofensivas. Alemania, en plena revolución, solicitó un armisticio el 11 de noviembre de 1918, poniendo fin a la guerra con la victoria de los aliados. Tras el fin de la guerra, 4 grandes imperios dejaron de existir: el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano. El mapa de Europa y sus fronteras cambiaron completamente y varias naciones se independizaron, otras fueron creadas. En la información que a esta hora registramos desde París, continúen ustedes con más desde nuestro Centro Internacional de Noticias NTN 24.